Hoy quiero hablarles de un tema que es trascendental para todos nosotros en nuestro día a día y se trata del servicio. Y lo vamos a ver desde varios enfoques. Primero, desde la etimología, desde el significado, qué significa la palabra, cuáles son sus orígenes, pero también lo vamos a empezar a ver como el servicio al cliente o customer service y por qué es importante y es una herramienta clave a la hora de cerrar negocios. Entonces, sin más preámbulos, entremos en detalle y hablemos un poco sobre servicio. Bueno, y es que cuando nosotros estamos entendiendo un poco la palabra y conociendo más de sus orígenes, encontramos que tiene unos sinónimos y unos significados demasiado profundos y demasiado interesantes, porque servicio viene, o si ustedes empiezan a desagregar la palabra servicio, también su origen viene de la palabra servir. Y la palabra servir tiene unos significados o unos, digamos que sinónimos como ayudar, apoyar, asistir, acompañar. Entonces, son palabras que realmente generan impacto importante en el otro. Y entonces ahí volvemos a la misma palabra, servicio. La palabra servicio, sus tres primeras letras también tienen origen en el ser. O sea que el servicio siempre parte de nosotros mismos. Y acá viene una clave fundamental del servicio y es que el servicio es considerado un don o una vocación. Y por eso muchas veces hablamos de la vocación de servir, que no solo está en este contexto comercial. Por eso les digo, nosotros estamos romantizando y estamos empoderándonos de un término que ha estado a lo largo de la humanidad y está en cualquiera de los contextos en los que nosotros nos movemos. El servicio está presente en todo, sino que en el tema comercial el servicio puede considerarse una herramienta mucho más transaccional, porque los clientes están esperando ese apoyo, ese acompañamiento, esa asistencia, esa ayuda, porque realmente están pagando o están dispuestos a pagar por eso que tú estás haciendo. Entonces, cuando lo vemos desde la parte emocional, el servicio tiene una profundidad gigantesca y tiene un peso fundamental en la construcción de nosotros como seres humanos. Pero cuando lo vemos también desde la parte técnica, el servicio es solamente un recurso transaccional para generar relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Y esto realmente es una herramienta que nos permite hacer un cambio de paradigma y tener mejores resultados en lo que hacemos en el día a día. Yo quiero que ustedes piensen en la última vez que tuvieron una mala experiencia de servicio en cualquier contexto. Cuando fueron al médico, ahí hay servicio al cliente. Al último restaurante, cuando hicieron la última compra en el súper, cuando compraron la última vez ropa, cuando iban a cambiar su carro, su casa. En todos esos contextos existe el servicio al cliente. ¿Y qué sentimos nosotros como receptores de ese servicio? Resulta que los seres humanos somos muy emocionales y generalmente cuando nos vemos sometidos a una mala experiencia, sentimos lo mismo que sienten todos: decepción, frustración, pereza, angustia. Pero pasa algo más, y es que cuando nosotros recibimos un mal servicio, este mal servicio generalmente tiene una consecuencia o tiene varias consecuencias. Les voy a hablar de la primera y de la más lógica. Cuando a uno lo atienden mal en un lugar, ¿qué pasa? Uno no vuelve. Uno evita ir a ese lugar, uno evita seguir frecuentando a ese sitio, a ese almacén, a esa tienda. ¿Por qué? Porque pues uno está pagando por sentir una experiencia, y más adelante vamos a hablar de ese término que es muy importante en el servicio, las experiencias. Pero existe otro factor que es impactado por el servicio y que hoy en el contexto que nos movemos de la tecnología, de las redes sociales, empieza a cobrar una relevancia muy, muy, muy importante en nuestro día a día. Y se trata del voz a voz. Este concepto es muy claro, y es que cuando una persona tiene una mala experiencia de servicio, va y se lo cuenta a todo el mundo. Uno sale enojado de la empresa de telefonía, uno sale enojado de cualquier parte y uno va y se lo cuenta mínimo, según estadísticas que se manejan en temas de mercadeo, a 10 personas le contamos esa mala experiencia. En cambio, cuando
la experiencia es buena, lamentablemente se cuenta muy poco o no se cuenta. Generalmente a uno le va bien en algún lugar y uno dice, ve, en ese restaurante es súper cool porque atienden muy bien, son muy amables, son serviciales, ¿sí? Pero realmente para que uno lo tuviera que contar y que promover, pues uno también espera que ese, digamos que ese voz a voz sea retribuido o que uno viva de eso, que uno sea un crítico de comida, que uno sea un influencer, cobra un nuevo sentido, porque de hecho estos lugares le pagan a personas que tengan un gran impacto mediático para que cuenten sus buenas experiencias. Esto pasa, pero es más un programa que requiere una inversión de dinero para que se pueda replicar esa experiencia. En cambio, cuando la experiencia es negativa, no necesita una gran inversión. Cuando tú tienes una mala experiencia con alguien, con una empresa, eh, llámese una empresa de servicios, una empresa de bienes, una empresa de experiencias, lo que comercialice, tú lo cuentas a los cuatro vientos y no necesitas que te den un peso para decirle, me fue mal, atienden mal, no sentí química, no sentí empatía, el producto era malo, el producto salió defectuoso. Ese es el poder que tiene el voz a voz y el voz a voz está presente siempre en el servicio al cliente. Ahora les quiero hablar de tres pilares fundamentales del servicio y aunque no los vamos a tocar a fondo, porque estos temas los vamos a ir desarrollando en otras cápsulas educativas mucho más adelante, quiero mencionarlos para que nos vayamos familiarizando. Yo sé que muchos de ustedes los conocen, pero la idea es que los pongamos en práctica todos los días a través de pequeños ejercicios y que los empecemos a potenciar, porque de eso se tratan las habilidades blandas. Las habilidades blandas son capacidades que tenemos los seres humanos que están en nosotros, pero que para nosotros llevarlas al siguiente nivel tenemos que ponerlas en práctica. Esos tres pilares fundamentales en el servicio son la empatía, la escucha activa y la comunicación clara. Bueno, la empatía es un término muy utilizado que tiene un poder gigantesco y realmente es hacer una conexión emocional. Y bueno, tampoco, no solo es emocional, también en la empatía hay un factor físico que se llama rapport y es un tema de alineamiento físico con la otra persona que vamos a aprender como una técnica para conectar fácilmente con el otro. Pero hoy lo vamos a ver desde un enfoque emocional. Empatía es ponerse en los zapatos del otro, es entender que todas las personas no están en un mismo nivel emocional que el mío, porque es posible que hayan tenido experiencias negativas en su vida o momentos antes que hayan bajado su estado de ánimo. Entonces, entender que las personas no siempre estamos emocionalmente arriba es tener empatía. No prejuzgar, no tomar juicios de valor, no entrar a juzgar al otro diciendo es que está haciendo mala cara porque es una mala persona, no, puede estar pasando un mal momento. Y miren, eso es tan poderoso que todos ustedes en este momento, incluso yo, podemos estar pasando por una situación difícil y a uno ¿qué le toca hacer? Ponerse una máscara y continuar porque la vida sigue. Pero resulta que los seres queridos mueren, podemos tener problemas financieros, podemos estar pensando en nuestras deudas, en nuestras frustraciones, en nuestras limitaciones, en problemas maritales, en problemas familiares. Y a lo que voy con esto es que nosotros no podemos andar por la vida romantizando el servicio, creyendo que todo el mundo está viviendo feliz y está súper contento. No, los seres humanos lamentablemente tenemos un peso emocional muy fuerte que hace que nos sintamos frustrados. Entonces, tener la capacidad de empatizar con el otro es un arma fundamental en el servicio, porque te permite conectar con la otra persona, tanto desde lo emocional como desde lo físico. Eso lo vamos a ver en otra cápsula, pero es muy poderoso, como a través del rapport o de la conexión física también podemos conectar con el otro. El segundo pilar, y no menos importante, es la escucha activa. Y es que la escucha activa es un superpoder que tenemos los seres humanos. ¿Y por qué digo que un superpoder? Porque resulta que todos los seres humanos oímos. Oír realmente es descodificar el ruido.
ese ruido externo que hay de afuera, empezarlo a descodificar y entenderlo. Pero resulta que pocos escuchamos, porque escuchar es callar las voces internas, el ruido interno, los problemas que tengamos en nuestra mente, para ahora sí volver a ese primer pilar, conectarnos con el otro. O sea que escuchar de manera activa también tiene una dosis de empatía. Y eso es algo que realmente es muy difícil. Y en este día a día, en este mundo que va tan rápido, que hay tantas cosas que el tiempo no alcanza, poder conectar con el otro, escucharlo, mirarlo a los ojos, prestarle atención, apagar las voces de nuestra cabeza y decir, ven, estoy acá, cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo hacer crecer? Eso es algo que hoy en día es demasiado valorado porque pocas personas lo ponen en práctica. Es tan así que hoy la tecnología está cada vez tomando un rol mucho más protagónico y las personas prefieren pagarle a una inteligencia artificial que los escucha que hablar con sus familias, con sus parejas, con sus amigos. Entonces hay que retomar lo básico, la escucha activa. Y el tercer pilar es la comunicación clara. Y la comunicación clara no es más que una mezcla de técnicas que te permitan ser asertivo a la hora de comunicar un mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros realmente estamos transmitiendo un mensaje, tenemos que ser claros, tenemos que estar seguros que la otra persona está comprendiendo el mensaje. La comunicación no es más que una fórmula donde hay tres actores: el emisor, el receptor y el mensaje. Y cuando nos comunicamos claramente, tenemos que evaluar todo ese escenario como emisores, construir un mensaje que sea claro y poderoso para que ese mensaje viaje y sea entregado al receptor y el receptor lo entienda. No es más que eso. Y a través de estos espacios, una de las principales tareas que tenemos es fortalecer esa comunicación, que a veces se convierte en un factor muy complicado en nuestro día a día. No solo porque genera problemas a nivel laboral, relacionándonos con nuestros compañeros, con nuestros jefes, con nuestros socios, con nuestros colegas, con nuestros clientes, sino también a nivel personal y en un círculo más cerrado, con nuestra familia, nuestras relaciones, con nuestros hermanos, con nuestros padres. La comunicación es una herramienta poderosísima, subestimada. Por ahora los dejo con esos pequeños temas tocados muy superficialmente, porque los vamos a profundizar en cápsulas futuras donde vamos a dedicar todo el espacio a hablar de esos temas, pero sobre todo a encontrar técnicas que nos permitan ponerlos en práctica. No me quiero ir el día de hoy sin compartirles un reto personal, y es que realmente esta información se vuelve poderosa si la llevamos a un escenario real. Y por eso yo quiero que piensen en esos tres pilares fundamentales del servicio: la empatía, la escucha activa, la comunicación clara. Y que la pongamos en práctica con alguien de nuestro entorno, con un cliente, con un amigo, con un compañero, con un familiar, en la noche con nuestra pareja, que le digamos, hey amor, ¿cómo te fue el día de hoy? Y que realmente apaguemos el ruido que tenemos en nuestro cerebro y escuchemos, escuchemos cómo esa persona se desahoga y cómo esa persona realmente valora ese respeto, valora el ser escuchada, el sentirse importante para otra persona. Háganlo de manera consciente, háganlo de manera real, pero fíjese mucho en todo el lenguaje no verbal, en todo el lenguaje corporal de la persona, cómo cambia su energía, su tonalidad, su sintonía hacia nosotros. Hagamos una lectura profunda de lo que esa persona realmente nos está contando a través de ese lenguaje no verbal. Entonces les dejo esa pequeña tarea y nos vemos en la siguiente cápsula.